Doy gracias a Dios, ¿cierto?, por esta oportunidad de nuevamente compartir la palabra. He pedido a Dios también que me ayude, ¿cierto?, en lo que vamos a conversar. Y tiene que ver con la esperanza que tenemos, ¿cierto?, de la vida eterna, y cómo por medio de esta esperanza, por medio de la muerte de Cristo, ¿cierto?, que nos dio la entrada al reino, poder batallar acá en esta tierra, con nuestra propia carne, y ser valientes como los hombres que Dios levantó en su tiempo hasta la muerte. El texto que voy a usar como título está en Hechos 5. La última parte dice, terminando, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. Gozosos de padecer afrenta. Entonces, en las circunstancias que hoy día nos movemos, ¿cierto?, y desde siempre, nos vemos expuestos al intento de Satanás de acallar esta verdad. Uno lee la Escritura, se da cuenta cómo usó todos los medios posibles a su alcance para aquellos que levantaban la voz en respecto a la predicación del Evangelio. Eran acallados, amenazados de muerte, otros muertos, encarcelados, etc. Provocando celo y rabia en estos hombres, ¿cierto?, naturales, los cuales no entendían nada, pero sí ellos creían que seguían a un Dios, engañados por Satanás. Entonces lo que yo quiero ver, hermano, y que quiero también para mí, tener esa certeza plena que en el momento más difícil que nos toque vivir, poder, así como estos hombres que rindieron sus vidas por causa del Evangelio, y sin reclamar nada, por el contrario, sentirse gozosos. Y quiero partir con el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Así que los invito, hermano, a que vayamos al capítulo 5 del libro de los Hechos. Aquí hay una situación bien interesante, ¿cierto?, con respecto a un matrimonio. Ellos fueron muertos, ¿cierto?, ante Pedro ahí por causa de la maldad, como Satanás entró en el corazón de ellos y provocó un engaño. Y no un engaño a las personas, sino que ellos mismos, y cayeron. Y a raíz de esa muerte hubo grande temor en la iglesia, y los apóstoles, ¿cierto?, empezaron a predicar la palabra, haciendo prodigios, señales, y esto, a medida que iba creciendo la predicación, provocaba hacerlo en los principales sacerdotes, en los saduceos. Esto provoca, ¿cierto?, que los encarcelen. Después que son encarcelados, salen, el ángel de Dios abre sus puertas, ¿cierto?, y van al templo a predicar. Y cuando van a buscar estos alguaciles para presentarlo ante el concilio, no estaban. Llegan con la noticia, ¿cierto?, y van y los encuentran que están en el templo. Entonces, quiero leer del verso 25, y dice así, Hechos 5:25. Pero viniendo uno dio estas noticias: he aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Fueron retenidos por hablar, fueron soltados por el Espíritu de Dios, y ellos siguen predicando el Evangelio. O sea, no hay aquí un temor de decir, me quedo callado porque si no voy a ir preso. Fueron a predicar al templo. Entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia. Nótese, sin violencia, pero no porque ellos fueran benevolentes, sino porque temían al pueblo de ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? ¿No les dijimos a ustedes, quédense callados, no hablen más en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Estás culpando a nosotros. Reclamando, ¿cierto?, y con duras palabras a estos apóstoles. Y miren lo que dice Pedro. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, la voz de Pedro y la voz de los apóstoles también, ya no es solamente que Pedro esté pensando esto, porque él y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermano, para llegar a esa respuesta, debe tener una convicción plena en lo que hemos creído. Porque ante esa negativa de obedecer, están, ¿cierto?, expuestos a ser muertos. En el mayor de los casos, encarcelados o golpeados. Pero la pena mayor podría ser la muerte. Pero sin embargo, movidos por el Espíritu de Dios, dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y empieza a hablar.
el Dios de nuestros padres les levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. No solo se callaron, sino que les hablaron a aquellos que lo estaban apuntando. Ustedes no están obedeciendo. Les dijimos, no hablen en nombre de este Cristo. Y sin embargo, a ellos mismos le están declarando ahora lo que predicaban en templo y en los lugares que ellos estaban. A estos mismos príncipes. ¿Qué pasa entonces? Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarles. ¿Qué le dijo el Cristo a estos judíos cuando hablaban que el padre de ellos era el Dios? No, ustedes son el diablo, le dice, porque ustedes quieren matarme. Y si ustedes ven en todos los relatos de los evangelios, vemos cómo Satanás, usando, ¿cierto?, de estos fariseos o judíos, en fin, siempre provocaba en el corazón de ellos matar a aquel que hablaba, al Cristo, a los apóstoles, a los profetas, etc. Regañaban sus dientes, no soportaban escuchar lo que el apóstol decía, que el Cristo, ese que había muerto, era el que murió por todos nosotros. Despreciaban ese mensaje. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable ante todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco los apóstoles. Aquí vamos a ver la participación de este hombre, Gamaliel, sabio, tenía buena reputación, y vemos lo que dice Gamaliel. Y dice así: varones israelitas, mirad vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Porque antes de estos días se levantó un Teudas, diciendo que era alguien, al que se agregó un número de hombres como de 400, el cual fue matado, y todos los que creyeron fueron dispersos, reducidos a nada. Se recuerda de un evento anterior, ¿cierto? Teudas. Cuidado con lo que estamos haciendo acá. Recuerden ustedes que tiempo atrás este Teudas se levantó, lo siguió una multitud, él muere y todo queda en nada. Un otro ejemplo. Y después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Un segundo ejemplo, Teudas y este Judas Galileo. Y en los dos casos ocurre lo mismo. Muere aquel que era por cabeza y todo se disipa y queda en nada. Y dice el del 38, ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá al igual que la otra. Mas, si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Luego de eso, dicen, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, y nótese este pequeño paréntesis que hay aquí, después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y soltaron. Recuerden, los tomaron, los querían matar, tenían temor del pueblo, y como no los pudieron matar, los golpearon, los azotaron. Probablemente mientras estaba hablando Gamaliel, ya lo estaban azotando ahí en el calabozo, porque ellos querían matarles, y los sueltan. Y pongan atención a lo que viene. Fueron azotados, y no con un pétalo o una rosa, carne probablemente abierta, sus heridas, sangrando. Y dice, y ellos partieron delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No salieron reclamando, hermanos, porque fueron golpeados. No salieron quejándose, Señor, mira cómo quedé todo molido. No salieron llorando ni gritando, gozosos de ser tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Hoy día vemos, ¿cierto?, en el mundo religioso, cómo se aferran a enseñanzas erráticas las iglesias con respecto al famoso rapto, de no ser tocados ni siquiera con un pétalo o una rosa, no ser tocados, sacados antes. Pero sin embargo vemos
Los apóstoles no se quejaban de lo que les tocó, por el contrario, gozosos. Nosotros no hemos pasado prácticamente nada en relación a lo que hemos visto con los apóstoles o con los profetas. Pero a veces hay circunstancias pequeñas en las cuales a veces reclamamos. Pero para poder salir gozosos después de estos azotes, o de este encarcelamiento, o de esta posible muerte, es que debemos tener muy claro quién es el que nos fue presentado. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Amarle para poder, por causa de ese amor, soportar todo lo que venga a nosotros. Entonces, estamos en tiempos difíciles. Uno ve la sociedad donde prácticamente hay un cierto desprecio hacia Dios. Hay lugares donde se les prohíbe a las personas hablar de Cristo. Algunos son perseguidos, pero ahí hay noticias de repente que salen, donde hay lugares donde persiguen a la iglesia. Y no tanto porque sean predicadores del Evangelio, sino por ser de una iglesia X, una iglesia evangélica o católica, el símbolo. Pero algunos padecerán, sí, por causa de predicar la verdad. El que es acosado por causa de predicar la verdad puede estar firme, ¿cierto?, por causa de aquel que lo tomó por soldado. Y va a poder soportar eso. Pero aquellos que están en un lugar y son tomados porque están en cierto lugar religioso, muchos van a decir, no, si yo vine aquí de pasar nomás. Pero aquel que realmente cree a Cristo Jesús como Señor y Salvador, al que ve como Hijo de Dios, como Creador de todas las cosas, va a soportar todo lo que viene. Y no se va a preocupar de sus heridas, así como estos hombres, gozosos de ser tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesucristo. Si avanzamos un poquito, vamos al capítulo 7, al final. Pongan atención. Aquí tenemos el caso de Esteban. Muy conocido, yo creo que todo el mundo conoce lo que pasó con Esteban. Un joven diácono, tomado, ¿cierto?, como diácono, lleno del Espíritu Santo, es tomado, ¿cierto?, ante los sacerdotes nuevamente, los principales, y él expone esta verdad del Evangelio. Y parte de bien atrás. Hasta que llega un minuto en el cual se dan cuenta estos hombres que está hablando de ellos. Crujen sus dientes de rabia, pero aquí lo matan. En el caso anterior, no los mataron, los azotaron. Y después de haber dado todo el discurso, Esteban, lo toman, lo llevan, le quitan su ropa, ¿cierto?, y lo apedrean. Y cada piedra que iba lanzada a Esteban no era para hacer un pequeño daño, era para matarle. Por lo tanto, tiene que hacer un tremendo dolor. Muchos de nosotros, quizás cuando niños nos llegó un peñascazo, ¿cierto?, y duele. Pongan atención a lo que dice, verso 58 del capítulo 7. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo, pongan atención, estaban apedreando a Esteban. Y él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren, hermano, ¿qué llevó a Esteban a soportar esa muerte? Y más aún, perdonar a aquel que lo estaba matando. Tener claro quién lo había llamado. Ese amor en Cristo. El Cristo padeció y murió por todos nosotros. Lo que le pasó al maestro nos pasará también a nosotros. Y nosotros a veces nos enfrentamos a una situación X, que alguien nos ofende, nos dice algo y reaccionamos muchas veces. Pero Esteban, ¿qué dice? Perdónale, replicando las palabras del Cristo, cuando era muerto por hombres naturales. Porque lo que hacían lo hacían en ignorancia. No tenían la lumbre del Evangelio. Y Esteban, sabiendo lo mismo, que ellos lo que estaban haciendo era en ignorancia, por causa estaban cauterizadas sus mentes, sus sentidos, perdónale. Y quizás muchos de estos, con la predicación de los apóstoles, llegaron también a creer probablemente de esto, incluso aquí vemos el caso de Pablo, que consintió con la muerte de él. Pero pongan atención a esto. Si nos ataca a alguien, ¿diremos como Esteban, Señor, perdónale? ¿Saldremos como estos apóstoles gozosos de haber sido golpeados por causa de Cristo? ¿O estaremos con rabia porque el sentir de Cristo no fue así? Él fue llevado como una oveja al matadero. No actuó como un chancho. El chancho grita desde que lo toman hasta que lo matan. Como una oveja. Se entregó sin reclamar. Esteban recibió cada piedra en su cuerpo y él clamaba, perdónale, Señor. A veces nosotros nos pasan cosas muy pequeñitas, insignificantes probablemente, y tenemos guardado en nuestro corazón
una rabia hacia él. Pero decimos que creemos en Cristo Jesús. Decimos que el Señor es nuestro Salvador. Decimos estamos bien cuando nos preguntan, ¿y cómo estás? No, súper bien. Pero aquí Esteban, en esta circunstancia, ante la muerte, clamó a Dios, perdónalo. Los otros hombres, gozosos, con sus heridas abiertas. Porque no dieron tiempo de limpiarse, los carceleros no estaban ahí, a ver Pedro, ven para acá para limpiarte tu herida, dejas ponerte un parche aquí para que no sangres tanto. A ver Juan, ven para acá porque mira, tenía una herida muy grande acá, se me pasó la mano cuando te golpeé. Gozosos salieron y predicando el evangelio que le han dicho, no sigan hablando en este nombre. Siguieron hablando, con más de nuevo, con más ganas. Bueno, después de la muerte de Esteban, hubo grande persecución en la iglesia. Veamos lo que sigue en el capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en toda la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos de la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos los demás fueron perseguidos. Los apóstoles se quedaron. Pero pongan atención a lo que sigue más adelante en el relato. Dice, y enterraron a Esteban, varones piadosos, e hicieron grande llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. ¿Por qué no se quedaron callados? Sabiendo que corrían la posibilidad de ser tomados, encarcelados, golpeados y matados. Pero dice que mientras iban huyendo, ¿cierto?, del sector, iban predicando. ¿Qué provocaba en ellos seguir predicando? Si por consecuencia de esa predicación podían ser muertos, la convicción de esta gran obra de Dios en Cristo por nosotros. Esa entrada al reino por una muerte los llevaba incluso a despreciar sus propias vidas por causa del Cristo. No tenían temor. A veces uno se encuentra rodeado en un grupo de trabajo y sale la conversación o se burlan de algún pastor, estos que hacen escándalo a veces que ofendan el evangelio, o hablan de algún canuto, como dicen ellos, y aquel personaje que esté ahí, creyente o que va a una iglesia, ¿cierto?, se queda callado, tiene miedo de decir algo para que no se burlen. Pero sin embargo vemos en aquellos que guardaron la fe, no les importó eso. Aquí, grande persecución, dice, no pequeña, grande persecución. Todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles que se quedaron, pero seguían predicando y enseñando esta palabra, y los apóstoles también. Dice, verso 4, más los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente escuchaban atentamente, unánime, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus de inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, al igual lo que hizo Cristo. Así que había gran gozo en aquella ciudad, y sin embargo había persecución. Y estos estaban atentos a escuchar a estos apóstoles que se quedaron, que hacían estas señales, milagros y prodigios. Cuando Dios toma a uno por soldado, lo mantendrá. Por eso que dice que debemos guardar esta palabra, perseverar en ella, retenerla, no confiar en nuestra propia carne, que está vendida al pecado, como dice el apóstol Pablo. Tiene que confiar en aquel que murió por nosotros, en aquel que por medio de esa muerte nos dio la entrada al reino. Ahí está nuestra esperanza. La misma que tuvieron los profetas, viendo de lejos esta ciudad celestial. Ahí estaba su esperanza, no estaba puesta acá. Por eso que ellos soportaron todo lo que les tocó. Si ustedes se ponen a revisar, son muy pocos que murieron de viejo. La mayoría murió violentamente. Y así como Esteban pidió a Dios que les perdonase porque no saben lo que hacen, los apóstoles y profetas que fueron muertos violentamente también clamaron a Dios eso, porque sabían que por ignorancia lo hacían. Entonces, a pesar de la gran persecución que hubo, no dejaron de hablar. No dejaron de enseñar, tanto los apóstoles como estos hombres de las iglesias, hombres y mujeres, que mientras iban huyendo de un lugar a otro, en ese tránsito iban predicando con alegría, con gozo, de sentirse dignos de padecer por Cristo. Pero para eso tenemos que amar a Cristo. No le amamos, cuando toque el momento de la aflicción, lo vamos a negar, vamos a mirar para el lado. La fortaleza
viene de Él. Debemos confiar en Él, porque fue el que venció por medio de su muerte. Y este adversario que se ve tan poderoso fue derrotado, y Él sabe, y tiene poco tiempo. Pero ese poco tiempo que tiene lo está usando para quitar esta semilla del Evangelio y poner la cobardía en nuestros corazones, por sobre la valentía. Empezar a poner pensamientos de que aquí está lo mejor. Y como dijo Gamaliel, toda cosa, cualquier cosa que esté fundada en el hombre va a perecer, pero aquello que está sustentado en Dios permanece. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos al capítulo 16. Este acontecimiento también es bien interesante. Cuando Pablo tenía que ir a Misias y le dice una revelación que no vaya para allá, sino que vaya a Troas, en Macedonia. Porque iba a acontecer dos eventos ahí en esa situación. Cuando toma el corazón de una mujer llamada Lidia, de entre muchas mujeres, Dios escogió una para escuchar la palabra que Pablo iba a hablar. Porque esta verdad es revelada a quien Él quiere. No es de todos la fe. Por eso debemos ser más que agradecidos de que Dios nos revela una verdad que a otros no revela. Y por eso que debemos amar a Dios al punto de entregar nuestra vida por causa de esta verdad, porque Él entregó. Entonces, en este que lo hizo cambiar de ciudad, después que está con Lidia, cree, acontece que una muchacha que tenía un espíritu de Pitón empieza a decir que estos eran mensajeros de Dios, que hablaban verdad, anunciaban el camino de verdad. Pablo se molesta y le quita, ¿cierto?, reprende a este espíritu y sale. Y como los amos de esta mujer vieron que su negocio se terminaba, los denunciaron a los alguaciles, fueron puestos en cárcel y, como ustedes saben, fueron también golpeados, Pablo y Silas. Pero después de ser golpeados y fueron encarcelados, y cuando llamaban al carcelero lo metieron al fondo de la cárcel con un cepo en sus pies bien apretado, porque tampoco fue delicado, y golpearon a estos hombres, al igual que los primeros que salieron gozosos, oraban y cantaban himnos. Mientras sus llagas estaban ahí abiertas, sangrando, oraban y cantaban himnos. Después viene un terremoto que se abre todas las puertas de las cárceles. El carcelero, ante eso, se me fueron los presos, se iba a matar, porque esa era la pena para el carcelero que se le escapaba un preso. Y cuando se iba a matar, Pablo le dice: detente, no hagas tal cosa. Y entra este carcelero y cae de rodillas ante él. Recuerden, fueron golpeados, azotados, y no estaban reclamando, no estaban lloriqueando ni diciendo nada. Oraban y cantaban himnos. Entonces, ¿qué ocurre con este carcelero? Verso 29 del capítulo 16. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera, les dice: señores, pongan atención, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Miren cómo Dios movió el corazón de este hombre a todo lo que pasó. Esto para él no fue algo así natural, un terremoto más. Se estremeció, vio el poder de Dios y movido el corazón de él, porque Dios es el que mueve nuestros corazones para allegarnos a Él. Pregunta: ¿qué es necesario hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Miren, Pablo oraba y cantaba con Silas. Le predican a este carcelero. Y después que creyó, le lavó los azotes, hermano. Y ninguno de ellos estaba reclamando por lo que tenía, ni siquiera se quejaban de lo que tenía, lo que le había pasado. Y él los lavó, les curó. No le dijo: Pablo, espérate, espérate, que me duele tanto mi espalda, mira cómo me la dejaron. No puedo hacer, no puedo ni moverme. Oraba y cantaba y predicaron la palabra. Y después este hombre lavó sus azotes y después de eso fue bautizado. Dice: y tomándose en aquella misma hora de la noche, le lavó los azotes y se bautizó luego a él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. ¿Se dan cuenta que Pablo y Silas no eran hombres distintos a nosotros? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Encarceló, torturó y quizás mató a personas. Él mismo dice
que siendo Herardo para algunos podría ser un rey, pero él no confiaba en su propia carne, pero tenía claro en quién había creído, igual que Sila, igual que todos los otros hombres de Dios. Soportaron los azotes, soportaron la cárcel, soportaron la muerte. La ganancia era mayor, la vida eterna. Pero ¿por qué hoy día escuchamos en algunas iglesias, ¿cierto?, el querer pasar por alto esto? No ser tocados. Dios tomó a Cristo como un sustituto y pagó el precio que debíamos pagado nosotros. Si al maestro le ocurrió eso, ¿qué le tocaron al discípulo? No le toca la misma suerte. Por eso, hermanos, debemos tener presente en quién hemos creído. ¿Quién es este Cristo? El Hijo de Dios. Y con el poder de su palabra, todo lo que vemos se sustenta, porque todo fue creado por Él y para Él. Y todos se van a tener que presentar en algún minuto. Los creyentes para vida y los otros para condenación. Este Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, fue el que tomó su lugar y tomó mi lugar. El que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí hemos visto cómo estos hombres de Dios, ese amor hacia Dios por lo que Dios hizo en Cristo por ellos, los llevaba a soportar todo esto, porque la ganancia era mayor. ¿Qué más puede hacer Satanás con golpearnos o matarnos? ¿Podrá quitarnos la fe? Pero sin embargo, aquel que cree que por estar en una iglesia, o porque conoce un par de versículos de la Biblia, o conoce cierta historia, eso lo va a llevar al reino, equivocado, porque cuando vengan estas cosas, van a retirarse. ¿Qué les dijo el Cristo a los discípulos cuando se fueron todos los otros? Ustedes también se quieren ir. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero otros se fueron. Otros se fueron, que vieron todas las señales que el Cristo había hecho. No es de todos la fe. Entonces, hermano, debemos estar firmes en esta convicción para cuando nos toque momentos difíciles que nos podrían tocar tal vez no, pero si nos tocan, tener presente que en Cristo somos más que vencedores. Y con eso poder soportar todo lo que nuestro adversario quisiera hacer, como estos hombres: cárcel, tortura y muerte. Y no preocuparnos de esas cosas. Pablo no estaba quejándose, tampoco estaba Silas quejándose del dolor que le provocaba la herida. Tampoco los otros apóstoles, Pedro y los otros apóstoles, cuando fueron golpeados. Tampoco Esteban, mientras recibía cada piedra en su cuerpo, no le hizo el quite. Aceptó la muerte que el Señor determinó para él. Y con ese acto mostró también el sentir de Cristo, o la ley de Cristo, el amor al prójimo. Perdónenme, no saben lo que están haciendo. Para llegar a decir eso es porque tenemos que tener muy claro lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Porque de lo contrario vamos a tener rencores. Y si hay rencores en nosotros, van a crearse las raíces de amargura y en eso no está reflejado el amor de Dios. Por eso es que el apóstol nos enseña que debemos amar y perdonar como Cristo nos amó y perdonó. Y Él nos amó y perdonó hasta la muerte. Llevó toda nuestra maldad en su cuerpo, el justo por los injustos, porque nosotros teníamos que haber sido muertos. ¿Y ahora qué nos pide? Que le amemos. Que le amemos, ¿cierto? Y seamos como Él. Tener el sentir de Cristo. Que nos preocupemos y amemos al prójimo. Pablo, ¿cierto?, en una sentencia dice: el que ama al prójimo cumplió la ley. Miren, 613 puntos, o la ley, los profetas, los salmos. Sin embargo, dice una sola: el que ama al prójimo cumple la ley. ¿Cuán difícil es esa demanda al hombre natural? Y a nosotros mismos, porque bueno, nosotros la maldad. Nos hacen algo malo y uno al tiro queda ahí con esa rabia que Cristo no tuvo, porque Cristo fue bofeteado, fue escupido, humillado, se burlaron de él, fue despreciado, y él no reclamó, enmudeció, porque él estaba muriendo por ese que le estaba golpeando. Aunque ese no sabía, pero Cristo sabía y murió por él. Murió por ese soldado romano, murió por Pilato, murió por todos los que estaban ahí, incluso por Barrabás. Pero ¿a quién le es de beneficio esa muerte? Al que Dios se lo revela. Porque Juan nos dice, Juan 3:16, que Dios amó al mundo. Nos dice que amó a unas pocas personas, amó al mundo. Y se entregó su Hijo por el mundo entero. Pero sin embargo, la bienaventuranza es para el que cree. Y ya no es todo el mundo. Y la obra de Dios fue para todos. Entonces aquel que gustó de esta salvación, a quien Dios le reveló esta verdad, va a soportar todo lo que nos pueda pasar en esta vida. Porque Cristo también lo pasó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces,
Cuando tenemos esas cosas claras, podemos soportar todo esto al igual que los apóstoles en su tiempo, al igual que los profetas en su tiempo. Pero si estamos sentados en una iglesia porque nos sentimos bien, están mis amigos, eso no es nada. Los fariseos también estaban ahí. ¿Y los fariseos qué le dijo el Cristo? Sepulcro blanqueado. Pero ellos se consideraban hijos de Dios. Y si le dijo, ustedes son hijos del diablo porque procuráis matarme. Todo aquel que resiste esta verdad es un hijo del diablo. Y su deseo primero va a ser matar a aquel que está declarando una verdad. Vamos a Hebreos, hermano. Hebreos, capítulo 11. También es un texto muy conocido, Hebreos capítulo 11. Y aquí vamos a ver también lo que le pasó a estos apóstoles, como en el tiempo antiguo también ocurrió. Esto no es nuevo, Satanás desde siempre ha perseguido a aquellos que declaran la verdad del Evangelio. No se queda quieto. Él siempre quiere acallar esta verdad. Y cree que con matar o perseguir o torturar, esto se termina. No es así. Pero aquellos que sufrieron esto, el gozo de ellos es sentirse dignos de padecer por causa de Cristo. Gracias, Señor, por padecer por ti. Dice Hebreos 11, del 33. Después que denuncia varios acontecimientos, verso 33 dice, porque por fe ganaron reinos, todo esto que había anunciado anteriormente, Jacob, José, Rahab, etc. Dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesa, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Andaban reclamando, Señor, ¿por qué mataste a mi esposo? Era un siervo tuyo y dejaste que lo mataran. ¿Qué decía? Lo recibían por resurrección. Y denuncia, unos fueron estirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdido por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos aprobados por el testimonio de la fe. Miren lo que soportaron. Y miren las mujeres cómo recibían a sus muertos. No andaban reclamando ni llorando, los recibían por resurrección. ¿Por qué? Porque fueron aprobados por el testimonio de la fe. No recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros, porque todos, al sonar trompeta, los muertos resucitarán, y los que estemos vivos serán levantados, y todos recibiremos el regalo de la vida eterna. En un momento. No unos primero, otros después, porque ellos están esperando a la manifestación del Hijo de Dios, al igual que nosotros. Pero en un instante recibiremos, ¿cierto?, esta promesa de gloria, la vida eterna. Pero miren, hermano, todas las cosas que ellos pasaron. Mientras corrían de un lugar a otro, mientras se escondían en cavernas por aquí y por acá, donde podían, declaraban esta verdad del Evangelio. Al igual que en el tiempo después de la muerte de Esteban. Perseguidos y iban predicando el Evangelio. Los apóstoles se quedaron ahí, haciendo señales, prodigios y milagros. Y mucha gente creyó, a pesar que tras ese creer había una sentencia de muerte. Los apóstoles predicaron a pesar de que había una sentencia de muerte. Y los que huyeron también. Y aquí vemos cómo en el tiempo antiguo pasaron lo mismo. Satanás no cambia su estrategia. Es destruir, y si no puede acallar, va a matar. Pero la palabra sigue corriendo. En tiempos más modernos, en el siglo XV, XIV para atrás, con el tema de la Inquisición, ¿cuántos hombres fueron muertos, hombres y mujeres, por creer en Cristo Jesús? Fueron torturados también, la misma temática, torturados, encarcelados, azotados y muertos, con el único fin de que se retractasen de Jesús. Y el que se retractaba, obviamente, seguía viviendo, pero el que no se retractaba era muerto. Fueron tomados de algunas iglesias y se retractaron, pero otros no. Siempre me acuerdo del caso de Hus, he visto su película, ¿cierto? He leído de él, y siempre me recuerdo a Hus. Hay otros más, obviamente, 100 años antes que Lutero. Cuando fue llevado ya a la hoguera, él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Iba cantando. No se quejó de la muerte. Mientras estuvo vivo, obviamente pidió a Dios
poder salir de esa situación si se daba. Pero si no, aceptaba su condición. Como todos estos hombres. ¿Qué movió el espíritu de Jesús a soportar esa muerte? El Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, había muerto por él. Y con esa muerte le dio entrada al reino. Y también se sintió digno de padecer por Cristo Jesús, un hombre más contemporáneo. Lutero casi gusta la misma suerte. Y otro. Entonces Satanás siempre utiliza el mismo récord. Perseguir, acallar, intimar y matar. Volvamos al libro de los Hechos, hermano. Hechos capítulo 20. Pablo, cierto, había ido para allá, para acá, y él quería volver a Jerusalén. Muchos decían, no vayas para allá. Pero Pablo, cierto, le fue dicho que él no tuviese temor porque no iba a ser muerto antes que se presentase ante César. Tenía claro Pablo eso. Pero miren lo que pasa aquí. El capítulo 20 primero, el verso 22. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya el Espíritu de Dios le había dicho, ¿cierto?, lo que iba a acontecer. Pero dice, en nada estimo mi vida para mí mismo. Su tarea era terminar lo que Dios le había demandado, predicar esta palabra. Y aquí hay un profeta llamado Agabo que dice lo siguiente con respecto a Pablo. Verso 10. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Después que escucharon lo que dijo Agabo, le rogaban a Pablo, no subas a Jerusalén, te van a encarcelar, te van a matar, no subas. Y pongan atención. Verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy puesto a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, apercibido, subimos a Jerusalén. Miren, Pablo, estoy dispuesto no solamente a que me encarcelen, sino a morir. Entonces, hermano, nosotros, al igual que Pablo, hemos creído en el mismo Señor. Tenemos el mismo Espíritu. Tenemos el mismo Padre. Por lo tanto, hermano, si nos tocan situaciones complejas en algún minuto de nuestra vida, echemos mano a esto, porque ahí está nuestra vida, en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y nada de lo que haga Satanás en esta tierra podrá quitarnos esta esperanza de vida en Cristo Jesús. Y Pablo lo tenía claro, y Silas, y Tito, y Timoteo, y los profetas, y todos aquellos hombres que colaboraron. Pero aquellos que no tenían esta claridad, Satanás los engañaba. Satanás los engañaba y los sacaba. Me recuerdo del caso cuando Pablo llora por estos que estaban con él, hombres que estuvieron con Pablo, escucharon y probablemente quizá ayudaron en la predicación, pero cuando no tienen claridad, Satanás los engaña. Cuando son a los simples, van a llegar engañadores y los van a desviar de la verdad y les van a arrebatar esta esperanza de vida, porque su esperanza ya no estaba puesta arriba, como nuestros padres, sino que en lo que ven. Dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, al final, verso 17, 3:17, sed imitadores de mí y mirad lo que así anduvieren, cómo nos tenéis, por ejemplo. Sed imitadores de mí. ¿Qué hizo Pablo? En nada estimó su vida para sí mismo. Estaba dispuesto a todo, incluso a morir por causa de Jesucristo. Imitámosle a él. Porque él imitó al Cristo. Cristo murió por todo. Imítame a mí así como él a Cristo. Tener el sentir de Cristo. Tener clara la ley de Cristo, que está fundada en el amor al prójimo.
Dice, porque muchos andan, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cualquiera que se rebela contra esta verdad es enemigo, se constituye enemigo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, sienten lo terreno. Ahí está la clave. Cualquiera que sienta lo terreno por sobre la esperanza del reino de Dios, como dice Pablo, que pongamos la mira en las cosas de arriba, bueno, aquel que las pone acá está en confusión. Su gloria está en confusión y su Dios es el vientre. Y está en condenación. Se constituye enemigo de Dios. Y Pablo menciona a varios colaboradores que se apartaron, sintieron lo terreno. Pero Pablo, ante las voces de sus hermanos que le decían, no vayas, Pablo los reprendió. ¿Por qué lloráis y turbáis mi corazón, mi espíritu? ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Cristo, no te acontezca tal cosa? ¿Qué le dice Cristo? Pedro, ¿por qué me hablas así? No, le dice Satanás, apártate de mí. Le cambia el nombre. Estaba hablando con Pedro, pero ¿por qué le dice Satanás? ¿Quién estaba hablando por medio de este hombre? Satanás. Aquí Pablo no le dice eso a ellos, pero reprende. Estoy dispuesto no solamente a ser amarrado, encarcelado, sino que hasta morir por Cristo. Una terrible exhortación que les mandó a estos hombres. Y al final dijeron que se haga la voluntad del Padre, porque no lo pudieron retener. Eso, hermano, es lo que tenemos que tener presente. Y para ir terminando, hermano, Mateo capítulo 10, verso 37. Dice el verso 37 de Mateo 10, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. El que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Ese amor nos pide Cristo. Nada puede ser más importante que Cristo, porque Él gustó la muerte por nosotros y nos pide ese mismo amor que tuvo para con nosotros, para con Él. Y el que quiera salvar su vida la va a perder, pero aquel que la pierde por causa de Jesucristo la va a ganar, como todos estos hombres que hemos leído y lo que nos relata en la Escritura. Y Mateo 16, verso 21, y respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Es decir, cuando lo reconoce en Mateo 16 a Cristo como el Hijo del Dios viviente, Cristo le dice, bienaventurado, porque esto no vino de ti, sino que el Padre se lo reveló. Pero tras cartón ocurre lo siguiente, verso 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo estaba diciendo ya. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero anteriormente le había revelado una gran cosa. Era el Hijo de Dios. Y ahora actúa más carnalmente, que no te acontezca tal cosa. Entonces, él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Cuidado, Pablo recién dice, los que sienten lo terreno están en confusión y su gloria es el vientre. Y están en condenación porque se constituyen en enemigos de Dios. No entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida, por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué aprovecha el hombre si granjare todo su mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Al que creyó, vida eterna; al que no creyó, condenación eterna. Así que, hermano, esto es lo que yo quería compartir, que el Señor nos dé esa fuerza, que tengamos claro en quién hemos creído. Sabemos que estamos en un cuerpo de muerte, luchamos con nuestra carne todos los días. Satanás hace su trabajo porque él no descansa a diferencia de nosotros. Los apóstoles vimos que tampoco descansaban, ni siquiera para sanar sus heridas. Con heridas abiertas y sangrantes predicaban el evangelio, no tenían descanso.
Y nosotros nos tomamos vacaciones, nos tomamos feriados, nos tomamos los domingos, los lunes, cualquier día para descansar. Pero gracias a Dios que estos hombres no descansaron, llegó esta palabra a nosotros. Y también, por causa de esta predicación, gustaron muerte. Pero ellos se gozaron de ser tenidos por dignos de padecer por Cristo. Nosotros, hermanos, hasta aquí no nos ha pasado nada. Pero debemos también despertar y estar firmes para que en el día malo nos tomemos de la obra de Cristo en la cruz. La abracemos y soportemos lo que venga. Porque el que ama al padre o a la madre o al hijo o a la hija más que a él, no es digno. No es digno de Cristo. Porque él se entregó por todo. Costó la muerte por todo. ¿Por qué entonces yo tengo que poner antes del amor a Cristo a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija? Y no por eso quiere decir que debemos despreciar a la familia. Por el contrario. Pero antes de la familia está el amor a Dios. Porque Él fue el que en su Hijo nos rescató. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos, no nos nació amar a Dios. Él puso el deseo en nuestros corazones. Como también pone, por medio de su Espíritu, el andar en las obras que a Él le agradan. Porque el hombre por sí mismo no lo hace. Naturalmente hacemos todo lo malo. Pablo ya lo dice en Romanos 7. Quiero hacer el bien, hago mal que nosotros muere el pecado. Pero a estas criaturas pecadoras, Dios nos reveló una verdad. Y cuando nos reveló una verdad, porque Él quiso y porque a Él le plació, cambió nuestra ciudadanía. Ya no somos del mundo, aunque estemos en el mundo, porque nuestra patria está en los cielos. La que esperaban los patriarcas es la que esperábamos nosotros. Y teniendo esa esperanza, vamos a soportar todo lo que acontece como lo soportaron los profetas en su tiempo, como lo soportaron los apóstoles en su tiempo. Y como el mismo Cristo expuso su vida para ser levantado al tercer día. Y con eso darnos también nosotros la entrada al reino. Así que, hermano, eso pido a Dios que nos ayude, despertemos, no nos sentemos en un living todo un día, en un sentido figurado, en cuanto a la fe, sino que nos preocupemos, estemos llenos del conocimiento del Hijo de Dios, porque de lo contrario, vamos a ser como estos que estuvieron con Pablo y después lo dejaron, porque era más interesante lo que nos rodeaba, lo que Satanás nos ofrece por medio de este mundo. Pero este mundo va a perecer, eso es lo que nos dice, nos engaña. Gracias a Dios, porque Él nos reveló una verdad, y con esta verdad nos lleva al reino de su Hijo. Y nos va a hacer soportar todo lo que nos acontece, como lo soportaron los hombres que Dios levantó antes que nosotros. Eso quería compartir, hermano. Espero en Dios que sea de ayuda. Para mí ha sido de ayuda, y espero en Dios también, al igual que Pablo, poder poner mi vida a disposición de Jesucristo. Así que pido a Dios eso, y para todos mis hermanos. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermano Pedro, por el estudio de hoy. Sin duda, tenemos que pedir a nuestro Dios que nos fortalezca día a día para ser, como usted nos habló, hermano, ser valientes en el día malo, entendiendo que la lucha que tenemos es contra un enemigo, hermano, que no descansa, que no come, que no duerme, todo el tiempo está buscando arrebatarnos esta fe maravillosa que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Pero entendemos que el Señor es poderoso si nos llenamos de su espíritu y combatimos con su armadura, que entendemos cuál es. Así que gracias, hermano. Quisiera pedir a Pastor Miguel si tiene algún comentario con respecto al estudio de hoy, hermano. Sí, estuve y atento como Dios me ha permitido hasta ahora, así como con el otro hermano, gozándome en la lectura de la palabra y uniéndome al sentir del estudio, ¿cierto? Cito 1 de Juan 3:16, dice, 1 de Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, Amén. Señor Jesús, de su vida por nosotros, se entiende que también nosotros, si Jesús lo hizo por nosotros, también ponemos nuestra vida por todos nosotros. Por eso que algunos también se arriesgaban junto con Pablo, ¿cierto?, a seguirle y asistirlo. En una oportunidad me recordaba que Pedro dice, fue apedreado y quedó como muerto prácticamente, y después, gracias a Dios, Dios lo recuperó y pudo seguir en su labor. Así que esto de padecer por causa del reino de Dios, Jesús lo enseñó, como muy bien se citaron los textos también, que dice que
que debemos cada uno negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. También podemos morir, no expiatoriamente, sino que por causa de haber creído en Jesús, o de creer en Jesús, o de permanecer en Jesús. También es una posibilidad, si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque si vivimos para el Señor, vivimos; si morimos para el Señor, morimos. Así que es Él que determina si es su voluntad que nosotros padezcamos hasta ese punto. Y nuestro corazón debe estar preparado, no solo poner su vida por Cristo, sino también, si fuera necesario, por los hermanos también. Gracias, pastor.